Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Amada iglesia, definitivamente cuando uno viene a la presencia del Señor, uno se siente con un gozo especial, ¿verdad que sí? Amén. Con una alegría especial en su corazón, porque usted ha vaciado todo ese estrés que traía de la semana, toda esa carga espiritual, emocional y todo eso que lo acongoja y lo tira hacia abajo, pero viene y lo declara el Señor y levanta sus manos aunque no tenga fuerzas. Cuando usted levanta sus manos aunque no tenga fuerza, el Señor lo llena de esa presencia que solo Él es capaz de hacerlo. Nadie más puede darle la paz que usted necesita. Nadie más puede darle la dirección que usted le necesita. Nadie más puede cambiar a alguien sino la presencia de Dios en su vida. La semana pasada hablamos acerca del Dios de gracia y de bondad. ¿Se recuerdan? Dios, gracia y bondad, y hablamos de la viña, los obreros de la viña, y vemos como algunos se ponían molestos porque los había tratado todos igual, pero la gracia de Dios es así de grande. La gracia de Dios nos trata a todos nosotros por igual. Busquen su Biblia, hermanos, lo vamos a leer luego dentro de un poquito, Efesios capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Vamos a leer esos 3 versículos y en base a eso vamos a seguir escudriñando lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la gracia de Dios, acerca de dónde Dios nos sacó, acerca de lo que Dios hizo en nosotros, acerca de lo que Dios es capaz, solo Él, de poder hacerlo por medio de su gracia, de su amor, de su dirección. Solo Él es capaz de hacer estas cosas. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire esta frase. Sin Jesús en nosotros estamos muertos. Sin Jesús en nosotros estamos muertos. Cuando usted encuentre el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 3, usted se va poniendo en pie y así yo sabré que ya está listo para comenzar la lectura de su poderosa palabra de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Sin Jesús, hermanos, sin Jesús estamos muertos. Cuando lo tengan listo, pónganse en pie porque vamos a leer alternadamente. Yo leo el número 1, usted lee el 2 y terminamos con el 3. Amén. Leo en el nombre del Señor. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. Y Él, y ese Él es Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Incline su rostro. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído esta preciosa palabra tuya. Hemos leído, Señor, aquella palabra que tú nos dejaste para que en los momentos de duda ella sea la verdad que ilumine nuestro caminar. Hemos leído esa poderosa palabra que en los momentos de debilidad nos da fuerza. Hemos leído esa poderosa palabra que en los momentos de tristeza cambia nuestro lamento en danza. Señor, yo te ruego que tu buen espíritu esté aquí con nosotros y en nosotros, para que se manifieste, Señor, la sabiduría plena de tal manera de entender la profundidad de tu verdad.
porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Sin Jesús, escúcheme bien, en nosotros, sin Jesús en nuestro corazón, estamos muertos, no estamos vivos. Y usted me dirá, a ver un ratito, pastor, entonces quiere decir que todos los que estábamos aquí antes o los que están allá afuera están muertos. Sí, mi hermano, y le vamos a explicar por qué están muertos. La historia de la humanidad ha demostrado, escuche bien esto, que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. A lo largo de la historia, el ser humano no ha sido capaz. Por mucha buena voluntad que tenga, por mucha inteligencia que tenga, por muy bondadoso que tenga, por muy religioso que crea que es, el hombre es incapaz de traer justicia, libertad y tranquilidad. El hombre sin Cristo se autodestruye. Usted ha visto cómo hoy la sociedad se está autodestruyendo, y no solamente a sí mismo, sino a los que están a su alrededor, a los que más deberían de proteger y amar, su familia, sus hijos, los estamos destruyendo sin Cristo. Sin Cristo todos estamos muertos en delitos y pecados. Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje de Efesios, donde muestra lo que el hombre natural es, lo que el hombre sin Dios es, lo que el hombre impío es, lo que el hombre sin el amor de Dios en su corazón es, y lo que puede llegar a ser por medio de la gracia de Dios. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida, y vida abundante. Por eso Juan 10:10 seguirá diciendo por la eternidad, mira, el enemigo viene solamente ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida abundante. O sea, es la expresión de vida lo que el Señor nos da. Dios es vida y lo que Él nos da es vida eterna. Por eso el Señor nos dice siempre, mira, no olvides de dónde te sacó Dios. Es importante no olvidarlo. Porque si usted lo olvida, después pierde la gracia, ya no siente ese afecto, ese amor, y ese primer amor se enfría. Esa es la causa por la cual mucha gente comienza con mucho entusiasmo, con mucho fervor, y quiere declarar la verdad a todo el mundo. Pero después se da cuenta y dice, oye, parece que el de allá es muy sucio, no me quiero acercar a él. Yo no quiero acercarme al mentiroso, al adúltero, al fornicario. No. Señor, yo estoy santo, pulcro, inmaculado, me faltan la aureola y las alas, y ven rápido porque ya me quiero ir. Eso es vivir egoístamente. Eso es vivir solamente por mí y el resto que se pierda. No olvides de dónde te sacó Dios. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Hay una frase que dice así. Aquel que no recuerda su pasado, aquel que no recuerda de dónde Dios lo sacó, está condenado a repetir el error. Lo cual es malo, ¿verdad que sí? Es imprescindible entonces tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación en la que se encuentra el hombre. Si el diagnóstico es correcto, el tratamiento va a ser efectivo. Pero si el diagnóstico es incorrecto, lo más seguro es que el tratamiento no funcione y por lo tanto sigamos dando tumbos y tumbos y tumbos y tumbos. De lo contrario, entonces, usted seguirá tomando medidas inadecuadas para solucionar su problema. Eso es lo que le pasa al mundo. El mundo quiere solucionar sus problemas, pero sin Dios. El mundo quiere solucionar sus problemas solo con su inteligencia, con su sabiduría propia. Y resulta que se hacen más torpes y se hacen más daños. Es decir, sin Cristo no está en tu corazón, hermanos, usted está muerto en delitos y pecados. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico no estás enfermo. No es solamente enfermo. No es que moralmente es débil y necesita mejorar algunas cositas que la filosofía le puede dar. No. El diagnóstico bíblico es que usted está sin Cristo muerto en delitos y pecados. Es una muerte espiritual la que está hablando aquí el Señor. Como dijimos anteriormente, es de extrema importancia recordar de dónde Jesús nos rescató. ¿Usted recuerda cómo estaba antes de Cristo? ¿Recuerda cómo estábamos? ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús no se cruza en nuestro camino, si no se revela en nuestras vidas y si no me tomo de su mano? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Hoy es importante que reflexionemos. Es de extrema importancia entonces recordar de dónde Jesús nos sacó, cómo era nuestra vida pasada, cómo era ese viejo hombre o esa vieja mujer y reconocer cuánto Dios nos ama al entregar a su Hijo unigénito Jesús para salvarnos de la esclavitud del pecado. Porque eso es importante.
Si usted no medita de dónde lo sacó Dios, ese primer amor se olvida. Ese primer amor se enfría. Ese primer amor queda de lado y entonces vamos nosotros a volver a repetir el error. Al leer este pasaje de Efesios 2, del 1 al 3, ¿sabe qué es lo que me llama a mí poderosamente la atención? Que todos los verbos de este texto están en pasado. Esto es lo que éramos antes de Cristo. Aquí habla de nuestro pasado, lo que cada creyente era antes de recibir la salvación, la terrible y trágica condición en que nos encontramos antes de que Cristo se revela en nuestra vida. Es decir, lo que éramos antes que la gracia de Dios nos alcanzara, antes de tener un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso éramos, lo vamos a leer más y lo vamos a escudriñar un poco más. Pablo nos está mostrando aquí la imagen del antes y el después que la gracia de Jesús nos encuentra. ¿Ha visto usted esos anuncios en donde ponen a un gordito, bien gordito? Este es el antes. Y después ponen a un fornido así como yo. Este es el ahora, dice. Este es el antes y el después de tomar este medicamento para bajar de peso. Así lo ponen, ¿verdad? El antes, así Pablo hoy lo está escribiendo aquí. Dice, mira, este es tu antes. Pero ahora quiero que tú vayas más adelante y veas en lo que te has convertido. Nunca olvides, hermano amado, de dónde vienes. Nunca olvides de dónde Jesús te rescató. Nunca olvides ese lodo cenagoso, putrefacto, inmundo en donde tú te encontrabas y donde el Señor te levantó y te puso sobre la roca firme. Porque si tú recuerdas eso, tú siempre estarás enamorado de Jesús. Tú no podrás olvidarlo. Tu corazón siempre estará agradecido. Y cuando tu corazón está agradecido, tú siempre serás bendecido. Y cuando tú eres bendecido, entonces tú siempre estarás con gozo, aún pasando en el desierto, aún pasando por problemas, aún pasando por dificultades. Si tu confianza está puesta en Jesús, esa barca no se hunde. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muy bien. Realmente, hermanos, no podemos entender la grandeza de nuestra salvación a menos que entendamos de dónde Dios nos salvó. ¿En qué condición corrupta nos rescató? ¿De dónde nos redimió? ¿De dónde nos extrajo? ¿De qué nos liberó? Y según este pasaje bíblico vemos tres cosas importantes. Primero, estábamos muertos en delitos y pecados. Qué linda alabanza la de hoy. ¿Se acuerda usted de los huesos secos? Cuando el Señor declara que va a dar vida, que los tendones van a volver, que los músculos van a volver, que los nervios van a hacer, y comienza un estruendo grande y esos huesos secos se convierten en vida. ¿Así estaba usted espiritualmente? Así estaba usted, así estábamos nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Así era usted? Seguíamos la corriente de este mundo. Tercero, estábamos bajo la ira de Dios. Tres cosas importantes que Jesús nos salva mediante su gracia, su revelación, cuando Él quita la venda de nuestros ojos y podemos ver lo maravilloso que es seguir a Jesús. Si tú no olvidas tu pasado, entonces seguirás enamorado de Jesús por la eternidad. Amén. Sin Jesús estamos muertos. Con esto en mente volvamos a leer entonces Efesios 2 del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que dice el Señor. Este es lo que el Señor dice de lo que éramos nosotros. ¿Se da cuenta que todo está en pasado? Primera verdad que debe quedar en claro: depravación total del hombre. Si está notando, diga depravación total del hombre. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, describe lo que cada cristiano era antes de recibir la salvación por medio de Jesús. Esta es la condición de todo ser humano hoy sin Cristo. Esta es lo que los teólogos llaman la depravación total. Es la descripción más exacta y realista de la condición del hombre en su estado natural, o sea, sin Cristo. La depravación total es un término que los teólogos usan para describir a aquel persona que no tiene a Cristo en su corazón. Aquel persona que es guiado por la corriente de este mundo. Aquel persona de lo que usted era que antes de recibir la salvación solamente deseaba satisfacer sus deseos carnales. Y solamente quería vivir para usted egoístamente. La depravación total entonces es aquella incapacidad y bancarrota espiritual de donde el Señor Jesús nos sacó mediante su gracia, mediante ese favor y misericordia.
ese favor que no lo merecemos. Hermanos, la depravación total nos tenía muertos, no solo enfermos, no solamente débiles moralmente, no, muertos. El hombre común, el hombre normal, el hombre natural se encuentra muerto. El diagnóstico bíblico es muerte, no medio muerto, no en la UCI, no a punto de fallecer, no. El diagnóstico bíblico es muertos. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos a Dios y a toda vida espiritual. Mire lo que dice el libro de Corintios, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿cuál es ese? El que no tiene a Dios en su corazón. Pero el hombre natural, lo que éramos nosotros, antes de recibir a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso éramos nosotros. El hombre natural no podía entender las cosas espirituales. El hombre natural no puede entender porque no es por inteligencia, es una revelación de Dios. Es el espíritu, es su espíritu muerto que no puede responder a esa bondad de Dios, no puede darse cuenta de las bendiciones y por eso siempre está triste, siempre está mal, siempre está depresivo. Dice, Dios no se acuerda de mí, Dios está lejos, Él es malvado, Él es perverso, no existe. Y todas esas tonteras que a veces nosotros decíamos. ¿Se recuerda de haber hablado así a veces? ¿O de haber pensado así a veces? Estábamos muertos espiritualmente, según 1 Corintios 2:14. Por eso para ellos o para aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, es raro que usted venga los domingos a la iglesia y esté adorando cerca de 2 horas y que se involucre en las labores de la iglesia. ¿Le han dicho fanático alguna vez? Amén. Le han dicho canuto fanático. ¿Cómo se te ocurre un domingo? Descansa. Te vas a enfermar. Dios está igual, te va a esperar. Pero cuando usted entiende de dónde Jesús lo sacó, usted dice, no, yo tengo que adorar. No puede ser como esos 9 leprosos que se sanaron y no pudieron darle gloria a Dios. Simplemente se quedaron disfrutando de su nueva vida. Pero si usted tiene un corazón agradecido, usted le dice, Señor, yo quiero venir a adorarte. Amén. Cada domingo, aunque sea esforzado para mí, aunque no sea gustoso quizás para mí, porque hoy dormimos 1 hora menos, pero aún así vinimos puntuales. Y el Señor está aquí esperándonos. Porque la promesa dice que donde 2 o más se reúnen, Él está en medio. Y Él está en medio, está aquí en este lugar. Y Él está escuchando lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Y dice, Señor, ¿yo era tan malo? Sí, hermano, tú eras malo. Porque la palabra dice que ninguno de nosotros somos buenos. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces la gente común no puede entender cómo usted viene y soporta a una persona que le habla por 30, 40 minutos del amor de Dios. Dice, no importa, velo por la televisión, da lo mismo. No, mi hermano, no da lo mismo. Venir aquí significa que usted ama a Dios. Venir aquí significa que usted teme a Dios. Venir aquí significa, Señor, yo quiero derramar lo que tengo delante de tu altar de adoración. Amén. El hombre sin Cristo no solo no tiene una relación con Dios, sino que es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley. No importa cuán religioso sea, no importa cuánto crea que él tiene bondad en su corazón, cuán filántropo sea, no importa eso. Si no conoce a Cristo, si no ha sido salvado por Jesús, está muerto. Sin Jesús en nuestro corazón estamos muertos. No importa lo que la gente diga, no, es que yo soy bueno porque yo hago beneficencia, yo soy filántropo, yo ayudo esto, tengo muchas fundaciones. Hermano, si no has recibido a Cristo, estás muerto. Así de sencillo, no creas que tú eres muy bueno y todo. El problema fundamental de todo hombre sin Cristo es que está muerto en su espíritu. Efesios 4:18 lo dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si no tenemos a Cristo, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia está entenebrecida. Hay tinieblas en ese lugar. TLA lo dice de la siguiente manera, es un poco más fuerte. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Éramos nosotros así, tercos e ignorantes. No disfrutamos de la vida que Dios nos ofrecía. Teníamos ahí la vida y la muerte y escogíamos siempre la muerte. La bendición y la maldición y escogíamos la maldición. Hasta que Dios se revela en nuestra vida. Y nos dice, Señor,
quita la venda de sus ojos. Y usted puede entonces disfrutar de lo que significa obedecer a Dios, tener vida eterna. Hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos excluidos, ajenos a la vida eterna de Dios. No conocíamos a Dios y no teníamos ninguna relación con Dios. Juan 17:3 lo dice de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mientras no conocemos a Cristo, no conocemos vida eterna. Mientras no conocemos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Mientras no conocemos a Cristo, no podemos disfrutar de la vida. Mientras no conozcamos a Cristo y Cristo no esté en tu corazón, entonces tú estás muerto en delitos y pecados. ¿Se da cuenta por qué vivíamos de la manera que vivíamos en Cristo? Aquí está la respuesta. Estábamos amargados, frustrados, tristes. Pero cuando Dios se revela a nuestra vida, entonces nos tomamos de la mano de Él y nos conduce al Padre. Porque Jesús dice que no hay ninguna otra persona que pueda llegar al Padre. Yo soy el camino de Jesús, yo soy la vida y yo soy el camino, la vida y la verdad hacia Cristo. Nadie llega al Padre sino por mí. Esa exclusividad de Cristo a mucha gente no le gusta. Pero la palabra de Dios seguirá diciendo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mi hermano, la muerte espiritual, el que está muerto espiritual es incapaz de entender y responder a Dios espiritualmente. Así estábamos nosotros, muertos, espiritualmente muertos. Queríamos por nuestra propia fuerza llegar a ser feliz, llegar a tener paz en nuestro corazón. Y nos hacíamos más daño y hacemos más daño a nuestros semejantes. A nuestros seres queridos, a los que queremos protegerlos, nosotros le hacemos mucho más daño. Vale la pena en este momento aclarar algo muy importante. Nosotros somos incapaces de convencer a nadie. No se frustre. Porque usted dice, oye, yo le hablo y le hablo y le hablo a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi jefe. Yo le hablo y le hablo, pero es tan cabezón que no entiende. Tranquilo, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, entregar el mensaje de salvación, declarar las buenas nuevas de bendición, declarar a Cristo crucificado. Ese es el mensaje. El mensaje es Cristo murió por el pecador. Ese es el mensaje. Y el que se toma ese mensaje va a tomarse y va a vivir vidas diferentes. El que no va a seguir igual. Pero en algún momento va a ser quitada la venda de sus ojos. De una o de otra manera. O con alegría o con tristeza. Algunos venimos a Cristo por el plan B y algunos por el plan C de los costalazos. Somos tan testarudos. Poca gente viene con A de amor. Los B y los C sufrimos más, pero venimos al Señor. Y cuando tú vienes al Señor, tu vida es transformada, tu vida es diferente. No existe ninguna otra persona que pueda transformar la vida, sino el único que tiene el poder y la capacidad de cambiar es Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿qué hago por mi hijo? Ore, ayune, viva vidas santas, apartadas para Dios, para que ese ejemplo de Dios, ese ejemplo de semejanza a Dios diga, oye, yo quiero parecerme a mi papá o a mi mamá. Son diferentes, viven diferente, solo bendicen y no maldicen. Y ese ejemplo va a hacer que ese hijo descarriado vuelva a los caminos de Dios. Ore, ayune y dé ejemplo de cristianismo. ¿Amén? ¿O entendió el mensaje? Si usted sigue viviendo carnalmente, ese hijo jamás estará aquí. Jamás adorará a Dios. Porque dice, tu Dios no transforma a nadie. Tú hablas bonito, pero actúas diferente. Usted es como el padre Gatica que predica y no practica. Vidas santas. Amén. El único que tiene el poder de transformación es Jesucristo, cuando Él se revela a su corazón. Pablo le dice aquí, su vida de aquellos que están sin Cristo se caracteriza por estar en delitos y pecados. Es un pecador. Peca porque es pecador. El pecador solamente puede pecar y pecar y pecar y pecar. Su naturaleza es de pecar y su naturaleza es el pecado. Esta condición, ¿de dónde viene? De Adán. Usted recuerda cuando hay en el jardín del Edén, en el lugar perfecto, con el Padre perfecto, con los seres humanos más perfectos, con todo perfecto. Sin embargo, el Señor le dice, mira, de todo árbol puedes comer menos de ese árbol. Ah, ya, perfecto. Súper fácil. Pero viene la serpiente, más astuta, dice, y conversa con la mujer, ¿verdad? Y le dice, así que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Mire cómo pone la duda él.
Así hace Dios contigo, así hace, perdón, Satanás con nosotros. Nos pone una duda, un pensamiento, para que nosotros estemos en contra de la verdad de Dios. Así que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. No, eso no dijo Dios. Dios dijo que de todo árbol pueda comer, menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puede comer. Ah, es que Dios no quiere que tú seas como Él. Si ve cómo le falló la primera mentira, pero mete otra duda. Ah, entonces Dios es malo. Dios no quiere lo mejor para mí. Sí, porque Dios sabe que si tú comes de ese árbol serás como Él. Y ahí se abrieron los ojos del egocentrismo. Y dice, ¿yo puedo ser como Dios? Tú puedes ser como Dios, no necesitas de Dios. Y el mundo quiere vivir sin Dios. ¿Se da cuenta del engaño? ¿Se da cuenta cómo metió esa cizaña y esa duda ahí? Dios es malo. Dios no quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú la pases mal. Por eso los canutos son aburridos. Mentira. Nosotros somos felices, tenemos gozo. Danzamos en medio de cualquier temporada. En medio del desierto danzamos. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo de la salvación de Dios. Y le dice, come, porque quieres ser como Dios. Y entonces se abrieron los ojos y vieron que el árbol era bueno y apetecible. Mire cómo el egoísmo entró, cómo el egocentrismo entró. Y pecaron. Y murieron. Dice, a ver, pastor, un ratito, ¿cómo que murieron? Si después Adán y Eva tuvieron más hijos. Vivió como 900 años Adán. ¿Cómo que murieron? Murieron, hermanos. Murieron espiritualmente. Se cortó toda relación espiritual con Dios. Se cortó todo lo que Dios le había prometido. Esa separación espiritual la vivieron por primera vez Adán y Eva de su Dios. Romanos 5:12 lo describe a ti. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos. Y estamos exentos de la gloria de Dios. Si Jesús no está en nuestro corazón, estamos muertos. Primera verdad que necesitas saber entonces, la depravación total del hombre sin Cristo. Segundo, examinemos la naturaleza pecaminosa que estaba en nosotros. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús describe esta naturaleza pecaminosa y lo que produce en el ser humano. De repente, Jesús está enseñando y los escribas y fariseos que siempre lo molestaban, le dicen, oye, tus discípulos no se lavan las manos, son cochinos. Y Jesús le dice, a ver un ratito, contamina lo que comió. No, estás equivocado, le dice. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. A ver, explíqueme un poquito más. Le dice Mateo 15, 17 al 18, dice, Jesús, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Si entró y te hizo daño, tranquilo, va a haber una diarrea y te vas a curar. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No es lo que comes lo importante, es lo que tu boca habla, es lo que tu boca dice. Es lo que tu pensamiento piensa, es lo que tu corazón siente. Eso es lo más. Por eso dice el Señor que de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él emana la vida. A una persona, para conocerla, ¿qué hay en su corazón? Escúchala hablar. Escúchala qué dice. Murmura, miente, está siempre frustrado, amargado, triste. Eso hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso dice, cuida tu corazón. Por eso al Señor le interesa tu corazón. Porque Él quiere cambiar ese corazón de piedra para darte un corazón de carne que pueda obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? Porque entonces ese es el autoexamen que usted tiene que decirle mediante la guía del Espíritu Santo. Y usted va a decir, oye, en tu corazón hay resentimiento. Tú no te gozas cuando alguien tiene éxito, hay envidia en tu corazón. Hablas mal de las personas. Yo sé que aquí no, porque esta iglesia es santa. Pero hay gente que sigue hablando mal de otra persona, aún con el Espíritu de Dios en nosotros.
Y eso es triste. ¿Necesitamos ser cambiados? ¿Qué estás hablando? Porque si el Espíritu Santo está en tu corazón, tú tienes que hablar palabras diferentes, pensar diferente, caminar diferente. Porque el hombre natural vive en medio de esta inmundicia. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Lo que una generación usa, la siguiente generación abusa. Hermanos, el problema del ser humano está dentro de su corazón. Por eso el Señor busca corazones. A Él no le interesa cómo estás vestido, a Él no le interesa eso, a Él le interesa tu corazón. Porque de Él emana la vida. ¿Cuántos quieren entregar el corazón al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor examine hoy su corazón? Hoy, Señor, examíname y ve si en Él hay caminos de perversidad. Ve, examíname. Hoy queremos ser desnudados por el Señor. Hoy vivimos una generación que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Ha visto usted eso? Esta generación es perversa. Así estamos viviendo. El ambiente y la esfera natural en la cual se mueve el hombre sin Dios opera y se caracteriza por seguir al mundo y al príncipe de este mundo. Antes de la salvación seguíamos la corriente de este mundo. Hermanos, seguíamos a ese sistema ideológico, filosófico que domina al mundo, sus valores, sus estándares, su razonamiento y su conducta. La vida es una sola y hay que vivirla concho. ¿Has escuchado esa frase? Es del mundo. El fin justifica los medios. No importa lo que tú necesites, no importa lo que tengas que hacer, simplemente hazlo porque tienes que llegar a donde tú quieres llegar. Roba, miente, hazle daño a cualquiera, da lo mismo. Lo importante es que tus deseos se cumplan. ¿Has escuchado eso? El fin justifica los medios. Esta vida es una sola, vívela concho. No te arrepientas de lo que has hecho. Arrepiéntete de lo que no has hecho. Contrario a la vida de Dios. Porque el Señor dice que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Y el mundo te dice, no te arrepientas de nada. Haz lo que te dé la gana. Arrepiéntete de lo que no has hecho. Y hazlo. Para que puedas entonces llegar a triunfar y llegues entonces a cumplir los deseos tuyos. Satanás domina el mundo y controla al hombre sin Dios. El hombre que no tiene a Dios es controlado por Satanás. Es decir, todos estábamos muertos en delitos y pecados, que creen ser libres, pero realmente son títeres y marionetas de Satanás. Así éramos nosotros. ¿Se da cuenta por qué es importante ver el pasado? ¿Por qué es importante de dónde me sacó Dios? Así mantendré mi amor por Cristo. Porque Cristo me sacó de toda esta mentira. Porque Cristo me hizo realmente libre. Porque pensábamos que éramos libres y que podíamos hacer lo que sea con nosotros. Pero realmente éramos títeres y esclavos del pecado. ¿Usted también era así? El enemigo quiere hacernos títeres y quiere destruirnos. El enemigo es mentiroso. El enemigo quiere hacer daño. El enemigo quiere sembrar cizaña, mentira en nuestra mente para que nosotros dejemos de confiar y de creer en Jesús. Sin Jesús en nuestros corazones estamos muertos. Tercera cosa importante, cómo se manifiesta el espíritu de este mundo. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! Básicamente se manifiesta por hacer todo lo que la carne le apetece. Es hacer lo que yo deseo sin importar nada, sin preocuparme nada, solamente quiero ocuparme de las cosas materiales, satisfacer mi lujuria. El apóstol Juan, lo describe así en 1 Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así éramos nosotros. Queríamos satisfacer nuestras pasiones, nuestras lujurias. Solamente nos queríamos satisfacer la carne, mis deseos. Y me importaba lo que le pasaba al resto. ¿Usted era también así? ¿Se da cuenta de dónde nos sacó Jesús? ¿Se da cuenta lo grande que es el sacrificio de Jesús? ¿Se da cuenta cómo rompió las cadenas Jesús? ¿Se da cuenta cómo Jesús es capaz de darnos vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, hermano? Él nos da la relación nuevamente con ese Dios amoroso. Por eso respondemos ahora espiritualmente diferente. Por eso tú ahora le encuentras un gusto a escuchar la palabra de Dios, a meditar en ella, a danzar y a bailar, a levantar las manos, a llorar delante de Él.
espiritualmente estamos vivos. Por eso respondemos así, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a lo que el Señor desea hacer con nosotros. No améis al mundo, sino estarás muerto en delitos y pecados. Entonces vivir bajo la corriente y conforme a este mundo es estar bajo el espíritu de mentira de este mundo. Es vivir bajo el dominio y dirección de ideologías, de filosofías, de especulaciones, de razonamientos, de los valores de este mundo sobre los cuales Satanás y sus huestes dominan. El enemigo de Dios desea que los hombres piensen equivocadamente para que entonces se vaya en contra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es la solución entonces, pastor, a todo esto? Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú estás muerto. Aunque respires, aunque pienses, si la gente no tiene a Jesús en su corazón, están muertos en delitos y pecados. ¿Se da cuenta por qué es importante seguir compartiendo este evangelio de vida? Por eso es importante la labor de la iglesia. Por eso es importante tu labor con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de trabajo. Exponerlos a la verdad los hace libres. Exponernos a la verdad hace que esa gente viva vidas diferentes con gozo y con paz. Quieren paz, pero no quieren al príncipe de paz. Y así no puede haber paz, hermano. No puede. Porque la palabra dice que el impío no podrá tener paz. ¿Cuál es la solución? Santiago 4:7 dice lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios, someterse a su verdad, obedecer su verdad, leer la verdad. ¿Sabe por qué es importante entonces llenarse de esta verdad? Porque el mundo está lleno de mentiras. Porque en el mundo solamente hay falsedad. Porque cada día el ateo es más educado, es más agresivo, es más entrador. Y si usted no tiene la verdad en su corazón, hermano, usted pierde con él. Y le puede decir, oye, de verdad, quizás Dios no me está amando tanto porque estoy pasando por este desierto. ¿Por qué Dios permite este desierto en mi vida? Y tú vas a caer en esa tentación de decir, no me ama Dios. ¿Tú crees que ese Dios que es capaz de entregar a su Hijo unigénito en esa horrible cruz es capaz de dejarte botado en medio del desierto? Imposible. Ese desierto lo estás pasando por algo. Los propósitos de Dios siempre tienen un propósito bueno. Miren lo que dice el libro de Efesios, que algún día lo vamos a predicar porque es maravilloso lo que habla acerca de la armadura del Señor. Efesios 6, 10, 14, resistid al diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estás en lucha, estás en batalla, hay una guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día malo. Va a haber un día malo. Pero para poder resistirlo tienes que tener la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, o sea, habiendo acabado ese día malo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué tienes que estar ceñido? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Esta es la verdad, hermano. Cuando todo el mundo dice tener verdad, tú tienes que ir a la verdadera verdad. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la palabra de Dios. Porque, hermanos, estamos continuamente en una lucha entre la mentira del diablo y la verdad de Dios. Por eso usted nota la necesidad de saturarnos, de familiarizarnos, de memorizar la verdad de Dios para que cuando usted ore en base a esta verdad, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a sus deseos. Dios es fiel a su palabra. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Él debe ser tu pastor. Él es mi pastor. Si Él es mi pastor, Él dice que aunque yo no tenga fuerza, Él me dará fuerza. Es necesario entonces obedecer a Dios y su palabra. Entonces el enemigo huirá. El enemigo huirá. El hombre sin Dios vive solo para obedecer y satisfacer los deseos y pasiones de su carne. La orientación egoísta, hedonista del hombre sin Dios, que desea solo satisfacer sus propios deseos y pasiones desenfrenadas. Eso éramos nosotros, hijos de ira.
Debido a nuestra entrega a ese viejo hombre y al mundo y al diablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Y de eso también nos salvó Dios. Jesús. Mire el libro de Hebreos. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál es la solución divina? Romanos 5, 8 a 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sin Jesús, en nuestros corazones estamos muertos. Hermanos, ese es el diagnóstico. Sin Jesús estamos muertos. Sin Jesús no tenemos vida, no hay paz. Si el príncipe de paz no está en nuestra vida, entonces estamos mal. Finalmente, 1 de Juan 5, 18 al 20 dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Amén. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted está en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos que usted conoce no están en Cristo Jesús? Hoy que recordamos el sacrificio de Jesús y cenamos con Él, es importante que tengamos esto en mente. Jesús nos salvó de todo esto. Jesús nos salvó de la ira. Jesús nos reconcilió con el Padre. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús rompió las cadenas del pecado, abrió nuestras cárceles, nos dio vida, nos dio una nueva forma de pensar. Ya no seguimos la corriente de este mundo, ahora seguimos las leyes del Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. ¿Conoce a alguien que no tenga vida abundante? Hoy es el momento de orar por él. Hoy es el momento de decirle, Señor, examina mi corazón y ve si en él hay caminos de perversidad. Porque yo quiero seguir teniendo vida y vida abundante. ¿Usted quiere eso para su vida? ¿Para sus hijos? ¿Para su familia? Hay personas, Señor, que aún que no te conocen. Pero hoy queremos orar para que ellos también puedan abrir sus ojos a ti y su corazón sea lleno por ti. Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén.
you.